Diagnóstico de medidas de control en el empaque de café seco para la prevención a enfermedades respiratorias de los trabajadores en los secaderos artesanales de las fincas cafeteras del distrito del Macizo, del municipio de San Agustín. Presentado por Cristian Rosero y José Edwin Narváez. Planteamiento del problema. En el sur del Huila se caracteriza por ser una región con un gran prestigio en el cultivo del café y por ende San Agustín no se queda atrás. Pero en la producción y preparación de este producto industrial no se conocen medidas de control para la prevención de los riesgos laborales en los diversos procesos en el que se maneja. En las buenas prácticas agrícolas de la caficultura mencionan de las condiciones de seguridad y bienestar de los trabajadores, pero en realidad algo muy específico no hay. La pregunta de investigación es cuáles son las medidas de control en el empaque de café seco para prevenir la exposición de los trabajadores a la hora de enfermedades respiratorias provocado en los secaderos artesanales de las fincas cafeteras del distrito El Macizo del municipio de San Agustín. Los objetivos. Entre esto encontramos los objetivos generales que analizan las medidas de control en el empaque de café para prevenir la exposición de los trabajadores a las enfermedades respiratorias en los secaderos artesanales de las fincas cafeteras del distrito del Macizo, municipio de San Agustín, Huila. Entre los objetivos específicos vamos a describir las condiciones de seguridad del trabajo y medidas de control en el empaque de café seco. Se va a identificar las medidas de protección o elementos de protección personal que deben utilizar los trabajadores en el momento del empacado de café de trilla. Vamos a evaluar las condiciones de seguridad del trabajo e higiene industrial. En nuestra justificación hemos tenido en cuenta que la producción de café es una de las principales economías del sur del Huila y que son muchas las personas que interactúan con las diversas labores que ésta necesita para llegar al mercado tanto nacional como internacional. Se ha pensado realizar un estudio dentro de uno de sus procesos como es el empacado de los productos a los sacos. Además de eso, en el proceso de empacado en seco se expone al polvo que a su vez puede causar una enfermedad respiratoria, puesto que al realizar este proceso se levanta gran cantidad de partículas orgánicas e inorgánicas que son inhaladas por las personas, donde pueden traer efectos nocivos o enfermedades respiratorias. Muchos dicen que las enfermedades han sido graves por el polvo, pero que no tardan muchos años en parecer, e incluso después de haber dejado el trabajo, por tanto es necesario utilizar medidas de control para evitarlo. Entre los antecedentes hemos encontrado distintos estudios, como en el año 2008 de Torres, Martínez y Medina, que realizan un estudio para establecer riesgos laborales en fincas cafeteras del corregimiento de Bruselas, donde se menciona que los trabajadores están expuestos a riesgos químicos como son los polvos orgánicos e inorgánicos que conllevan a desarrollar enfermedades respiratorias. Según el Real Decreto del 1299 del 2006, se establece que las actividades con mayor riesgo a la neumoconitis por hipersensibilidad se encuentran en la industria del café. Además de esto, hemos encontrado que en el artículo publicado de la página web de la Escuela Nacional Sindical en el año 2015, donde realizan unas críticas critica a las precarias condiciones de seguridad y salud en el trabajo en la agroindustria del café. Otro antecedente, hemos analizado las enfermedades respiratorias realizadas a los trabajadores de la industria Santa Gema en el proceso de producción de café, rizo y celedón, 2015. Esta nos dice que presenta otro tipo de enfermedades ocupacionales que tienen su origen debido a las condiciones respiratorias del trabajador, que se refiere a aquellas enfermedades que surgen por respirar ciertos agentes químicos, biológicos o polvos nocivos. Entre las bases teóricas hemos encontrado el depósito de polvo en los pulmones
que es consecuencia del ingreso de este a la vía respiratoria y la interacción con los mecanismos de defensa del ser humano. Existe una serie de factores o condiciones que intervienen en el depósito final del polvo a nivel pulmonar. A saber, son factores relacionados con el polvo, la concentración de las partículas de polvo, composición química y mineralógica de las partículas. Por ejemplo, se consideran más agresivos el sílice y el asbesto, porque son los componentes para formar la enfermedad como la neumoconosis fibrogenética. Bases conceptuales. Neumoconosis fibrogenética es una enfermedad producida por la inhalación de polvo y la consecuencia de deposición de residuos sólidos e inorgánicos con menos frecuencia, partículas orgánicas en los bronquios, los ganglios linfáticos y en la parénquima pulmonar. Neumonitis por hipersensibilidad. Es la inflamación de los pulmones debido a la inhalación de una sustancia extraña, generalmente ciertos tipos de polvos, hongos o mohos. Enfermedades respiratorias causadas por polvos de granos. Es la exposición a largo plazo de polvos de granos que pueden causar enfermedad pulmonar, obstructiva crónica, enfermedad alérgica de las vías respiratorias y un deterioro de la función pulmonar. Las bases legales para este trabajo son la Ley 100 del 93, el Decreto 1295 del 94, el 1771 del 94, que es donde se organiza el Sistema General de Riesgos Profesionales con el fin de fortalecer las condiciones del trabajador en su sitio laboral. Y la Ley 1562 del 2012, por la cual se modifica el Sistema de Riesgos Laborales y se dictan otras disposiciones en salud ocupacional. Para la realización de este trabajo, la metodología se desarrolla de la siguiente manera. Primero, esta es una investigación de carácter descriptiva porque se analizan las variables de medidas de control que afectan la prevención de enfermedades respiratorias por causa de polvos orgánicos e inorgánicos en el hombro. Se aplicó encuesta a 300 trabajadores, se hizo observación directa en los sitios de trabajo por medio de una lista de chequeo y se realizó entrevistas a los dueños de las fincas cafeteras. La hipótesis que generamos es la siguiente: la incorrecta o falta de implementación de medidas de control en el empaque de café seco es un factor determinante para que la neumonitis por hipersensibilidad se desarrolle en los trabajadores, la exposición a enfermedades respiratorias, tal como se ha establecido en los antecedentes de este estudio. Las variables a utilizar de este proyecto son medidas de control en el empaque de café y cómo se genera la neumonitis por hipersensibilidad en las personas en las edades entre 18 y 60 años, jóvenes entre 35 y 40 y entre el género masculino y femenino, y niveles de escolaridad entre primaria y secundaria. La población objeto de este estudio son 5.900 hectáreas en café, representan 5.100 cafeteros, los cuales están divididos en 6 distritos, pero para nuestro trabajo la muestra o la representación de ella es la del macizo, que cuenta con 900 cafeteros y de ella tomaremos un total de 300. Para la recolección de los datos, lo realizaremos a nivel de las técnicas de recolección de información, como son la observación directa, la aplicación de una lista de chequeo, formato de priorización de factores de riesgo y encuesta. Para realizar un análisis detallado de los datos, realizaremos una tabulación de la información de la encuesta por medio de una hoja de cálculo de Excel. Utilizaremos el software estadístico descriptivo ACASAD y haremos un análisis detallado de las diferentes gráficas que nos generen. Los resultados esperados de esta investigación pues poder controlar las enfermedades respiratorias por causas de polvos orgánicos e inorgánicos que se producen durante el empaque del café, estableciendo medidas de control adecuado en los puestos de trabajo, que las partículas no lleguen a las vías aéreas de las personas y que generen una patología o una enfermedad crónica en ellas.
El impacto esperado es lo que se espera con este estudio, es que las autoridades competentes como el Ministerio de Salud y Protección Social, al igual que el Comité Nacional de Cafeteros, ente rector de la industria cafetera, ponga en práctica políticas públicas para la prevención de las enfermedades respiratorias y implemente acciones en los municipios estableciendo políticas de prevención de promoción y prevención. El cronograma para esta actividad lo realizaremos en 8 semanas, donde se hará la realización del proyecto, la recolección de los datos, el análisis de los datos, todo, y la elaboración del reporte del resultado. Para el presupuesto tendremos gastos de transporte, papelería y refrigerio, y todo ello nos dará un valor de 140.000 pesos. Muchas gracias.